والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Testing 1, 2, 3. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Testing 1, 2, 3. Naam Ikhwan, ¿se escucha? Barakallahu fikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله. Empezamos en un minuto, inshallah. طيب بسم الله. Empezamos بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón por nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociar nada con Él en adoración, y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a su Señor así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, que nos ha criado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra directa y recta, y Allah les rectifica sus asuntos y les perdona sus pecados. Quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, el discurso más veraz es el discurso de Allah, su Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah, y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión, y cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Naam. Amma ba'da, lo que sigue, hayakum Allah y Juan barakallahu fikum. Regresamos a la clase y el estudio del libro Bahjatul Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, escrito por el imam el Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Y estamos estudiando igual este libro con el comentario de Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Hoy, alhamdulillah, empezamos con el hadith 56, hadith 56, bi'idhnillahi ta'ala. Y empieza el Sheikh, el Imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, y dice: al hadith al-sadis wa khamsun, el hadith 56, an Ali, es decir, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما طاعة في المعروف متفق عليه. Naam, que Ali reportó o narró Ali radiyallahu ta'ala anhu que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo que no hay obediencia en la desobediencia a Allah. La obediencia solo está en lo que es correcto. El ma'ruf es lo que es bueno o lo que es correcto. Y este hadith está reportado por Al-Bukhari y Muslim en su Sahihain. Naam. El imam, el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, empieza y dice sobre este hadith: هذا الحديث قيد في كل ما يجب الطاعة من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بالطاعة هؤلاء وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله وكلها بالمعروف. Este hadith, dice el Sheikh, se aplica a todos aquellos a quienes se les exige obediencia, como los gobernantes, los padres, el esposo y otros. La Sharia exige obediencia a estas personas, cada una según su autoridad o posición,
y toda obediencia, dice el Sheikh, debe estar dentro de los límites de lo que es correcto y apropiado. ¿No? El Sheikh dice, de hecho, la Sharia, dice aquí, فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة كالبر والصلة والعدل وإحسان العام فكذلك طاعة من تجب طاعته. نعم, que la Sharia a menudo remite a las personas a las costumbres y tradiciones en muchos de sus mandatos, como la bondad y el mantenimiento de los lazos de la familia y la justicia, la bondad, el amor y estas cosas en general. De igual manera, dice el Sheikh, la obediencia a quienes se les exige obediencia también lo es. Es algo que exige la Sharia. La Sharia exige cumplir con la obediencia a aquellos que Allah ha obligado a obedecerlos. Allah nos ha obligado, por ejemplo, a obedecer los gobernantes. Allah nos ha obligado, por ejemplo, a obedecer nuestros padres. Allah ha obligado a la esposa a obedecer su esposo. Nos ha obligado con estas obligaciones, Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y el Sheikh dice, وَكُلَّهَا تُقَيِّدُ بِهَذِهِ الْقَيْدِ وَأَنَّ مَنْ أَمَرَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ بِفِعْلِ الْمُحَرَّمِ أو ترك الواجب فلا طاعة للمخلوق في معصية الله. فإذا أمر أحدهم بقتل المعصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو يترك الحج الواجب أو عبادة واجبة أو بقضية من تجب صلته فلا طاعة لهم وتقدم طاعة الله على طاعة المخلوق o طاعة الخلق. نعم. Que dice el Sheikh, y todos aquellos están con esta condición. Quien quiera, o sea, la condición de este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no hay obediencia en desobediencia a Allah. No hay obediencia a la creación en desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Más bien, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, innama ta'a fil ma'ruf. Más bien, la obediencia está en lo correcto, en lo bueno. ¿No? Entonces dice el Sheikh, quien quiera que ordene desobedecer a Allah cometiendo un acto prohibido o descuidando una obligación, no hay obediencia a ningún ser creado en desobediencia a Allah. Por lo tanto, si uno de ellos ordena matar a una persona inocente, golpearla o confiscar su propiedad o quitarle su riqueza o descuidar un hajj obligatorio o un acto de adoración obligatorio, o romper lazos con alguien con quien es obligatorio mantener esos lazos, todo esto no hay obediencia a ellos, no hay obediencia a ellos, y la obediencia a Allah viene antes y sobre y por encima, la obediencia a la creación. ¿No? Entonces se obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y no la gente, que hay mucha gente que da la excusa en que que su esposo le dijo tal cosa y por eso no obedece a Allah.
o que su padre, o su madre, o su jefe en el trabajo, o cualquier persona que tiene autoridad sobre el musulmán, aunque sea el gobernante. Y el Sheikh va a mencionar ejemplos. Pero aunque sea el gobernante, si el gobernante te llama a algo que es haram, es decir, desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, no se obedece el gobernante. Si el padre o la madre, si ellos nos llaman a desobedecer a Allah, no obedecemos a nuestros padres. Las hermanas que dicen no usan hijab porque sus padres no les gusta, eso no es excusa con Allah subhanahu wa ta'ala. O que no usan hijab porque su jefe no le permite, eso no es excusa con Allah subhanahu wa ta'ala. Sentimos por ellos, o sea, no queremos dificultades para los musulmanes, pero deben aprender más su religión, leer más el Corán, para aumentar en fe, para poder tener esas posturas fuertes y firmes en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Si el esposo ordena a su esposa a hacer algo haram, ella no debe de obedecer a su esposo, pero debe de mantener obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh sigue y dice: ويفهم من هذا الحديث, y se entiende de este hadith, أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجب والنافلة من النوافل فإن طاعتهم تقدم لأن ترك النفل ليس بمعصية. فإذا نهي زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي أو الولي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك المستحب وجب تقديم الواجب. Que dice que se entiende de este hadith que si la obediencia a estas personas, es decir, lo que mencionamos, la gente de autoridad sobre nosotros, el gobernante, los padres, el esposo, todo esto, si la obediencia a estas personas entra en conflicto con un acto no obligatorio, es un acto de adoración, pero no es obligatorio, entonces la obediencia a ellas o estas personas es preferible y es obligatorio, porque descuidar un acto no obligatorio, es decir, voluntario, no es pecado. Dejar y descuidar un acto voluntario que no es obligatorio no es pecado. Entonces, si prohíbe el hombre, si prohíbe a su esposa ayunar un ayuno voluntario o realizar un hajj voluntario o cualquier acto de adoración voluntario, o si el gobernante, dice el Sheikh, ordena algo de los asuntos, digamos, políticos, que es necesario abandonar un acto que es mustahab, solamente deseable, entonces se obedece a estas personas. Y por ser que se prefiere lo obligatorio encima de lo que no es obligatorio. Y obedecer al gobernante es obligatorio. Obedecer a los padres es obligatorio. Obedecer al esposo es obligatorio. Encima de ese acto de adoración que no es obligatorio. ¿No? ¿Me explico? Espero que sí entendieron eso, lo que menciona el Sheikh. ¿No? Entonces dice el Sheikh aquí الواجب هو طاعة lo que es obligatorio es obedecerlos a ellos porque ellos tienen autoridad encima de nosotros, y es obligación o es un acto obligatorio obedecerlos.
siempre y cuando no nos llaman a algo haram, es obligatorio obedecer la gente de autoridad. Es decir, los gobernantes o los padres o, la gente de la familia que tiene autoridad encima de nosotros. Por ejemplo, los padres o los abuelos o los tíos, o el esposo tiene autoridad encima de la esposa. Dice el Sheikh que es obligatorio obedecerlos. Y los actos de adoración, aunque tienen sus grandes virtudes, pero si no son obligatorias esas acciones, pues entonces tenemos que preferir lo que es obligatorio, y eso es obedecer a esta gente de autoridad encima de nosotros o sobre nosotros. El Sheikh sigue, dice, وَقَوْلُهُ sallallahu alayhi wa sallam إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ, y el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, la obediencia solo está en lo que es correcto. El Sheikh dice, كَمَا أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَا ذَكَرْنَا فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بقدرة والاستطاعة كما تعلق الواجبات بأصل الشرع وفي الحديث عليكم بالسمع والطاعة فيما استطعتم والله تعالى أعلم. El Sheikh dice, así como en este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, la obediencia solo está en lo que es correcto, así como lo hemos mencionado, dice el Sheikh, también incluye conectar eso con la habilidad y capacidad, así como los deberes en la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala están conectados con ese origen, con ese principio de habilidad y capacidad, ¿no? Que si la persona tiene esa habilidad o esa capacidad de cumplir con esa obligación. Así como, por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga a ayunar el mes de Ramadán. Pero si la persona está enferma o si la persona es, grande de edad, que no puede, si tiene una enfermedad crónica que ya no puede ayunar, o tiene sus excusas, y hay otras maneras en cómo puede cumplir con esta obligación, pero tiene su excusa. Igualmente la persona que para hacer el salah uno debe estar parado, pero si la persona no puede estar parada y tiene que sentarse o acostarse, pues tiene una excusa. Entonces, para cumplir la obligación tiene que haber la habilidad y capacidad. No estamos hablando de que es difícil. No estamos diciendo que es difícil en cumplir con la obligación. O que es difícil porque, no nos gustan los resultados o algo así. Por ejemplo, hay mujeres que dicen no usan hijab porque no viven en un país no viven en un país musulmán, pero más bien viven en un país no musulmán, y la gente se queda mirándola y por eso no usa el hijab, wa'iyadu billah. Y eso no es una excusa, porque eso no es una excusa para no tienes la habilidad y tienes la capacidad de cumplir con ese acto obligatorio, ¿no? Más que no te gusta el resultado o se te hace difícil, y eso no es una excusa con Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente el hombre digamos que trabaja los viernes y no va a Salatul Jum'ah por su trabajo, ya tiene años siendo musulmán y no trabaja con la excusa de que no puede trabajar, no puede ir al Salatul Jum'ah por su trabajo. Eso no es excusa con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso no es excusa. Es excusa cuando la persona recién acepta el Islam y tiene que hallar la manera en cómo decirle a su jefe, a llegar a un acuerdo con él o buscar otro trabajo. Pero esos tiempos, inicios de cuando aceptó el Islam, se puede entender.
Pero el hombre ya tiene 1 año, 2 años, 5 años, 10 años siendo musulmán y siempre sale con la excusa de que no puede ir al Juma porque su jefe no lo deja. Eso no se debe obedecer al jefe del trabajo. Y debe obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Quién es el que le da el sustento? ¿El jefe de la empresa o Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala. Y piensan que en obedecer a Allah y adorar a Allah, Allah no les va a dar el sustento. Eso es algo de fe. Cuando la persona cree en Allah y teme a Allah y cumple con Allah, Allah le da una salida, le abre los caminos. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice eso en el Corán. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Y quien teme a Allah, Allah le da una salida de sus dificultades. ¿No? Entonces, no estamos hablando de la dificultad, estamos hablando de la habilidad y capacidad. ¿No? Y dice el Sheikh aquí y en el otro hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo alaykum bisama wa ta'a bima istata'tum. Y en el hadith sobre ustedes es escuchar y obedecer tanto como puedan. Y Allah sabe mejor, dice el Sheikh. Entonces, el principio y el fundamento, el qaida, es decir, el fundamento es la ta'at lil makhluq fi ma'siyat al khaliq. La ta'ata lil makhluq, no hay obediencia a la creación, fi ma'siyat al khaliq, en desobediencia al creador. Naam, ese es el principio. Naam, ese es el fundamento. Seguimos aquí con el comentario de Sheikh Ubaid rahimahullah ta'ala. El Sheikh dice, este hadith contiene 2 principios respecto a la obediencia, a aquel cuya obediencia que es obligatoria, es decir, en cumplir con la obediencia a aquel que tiene el derecho de ser obedecido, ¿no? Entonces, la primera regla o el primer principio que menciona el Sheikh aquí, dice aquí que hay 2, que no sea en desobediencia a Allah. Y de aquí se menciona, dice el Sheikh, que los sabios han afirmado que lo que es emitido por el gobernante tiene 3 aspectos. Lo que sale del gobernante de sus mandatos tiene 3 aspectos, dice el Sheikh. Es decir, en conexión a obedecer el gobernante. ¿No? Y dice el Sheikh, el primero, que sea en aquello que es obligatorio en obediencia a Allah y su mensajero. Cuando el gobernante ordena aquello que es obligatorio en obediencia a Allah y su mensajero, pues claro, es obligatorio que tienes que obedecer el gobernante porque te está obligando, exigiendo con algo que Allah y su mensajero ya ha ordenado. Y dice el Sheikh, por lo que es obligatorio obedecerle en ello, porque es obediencia a Allah y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. El segundo asunto, el principio, estamos hablando de los 3 aspectos del gobernante. El segundo es de que asuntos dictados por el gobernante que son permisibles, según la costumbre, y no están prohibidos. Es algo que el gobernante obliga según la costumbre y no están prohibidos por la ley islámica, es decir, la Sharia. ¿No? Como por ejemplo el horario laboral oficial, la regulación del trabajo de los departamentos del gobierno, por ejemplo, instituciones, ministerios, mercados, etcétera, dice el Sheikh. O asuntos en los que se permite la razón, donde el gobernante usando su razón o viendo el beneficio para el pueblo,
saca una ley y no está en contra el Corán y la Sunna, ¿no? En estos casos, dice el Sheikh, la obediencia es obligatoria para mantener ese lazo que Allah nos ha obligado en obedecer el gobernante. Que obedecer el gobernante es obligatorio. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero y a aquellos en autoridad encima de ustedes. ¿No? Entonces, es obligatorio obedecer el gobernante, ¿no? En aquello que es permitido en el din de Allah y no opone el Corán y la Sunna. Si el gobernante, dice el Sheikh, si el gobernante ordena algo que tú consideras, digamos, no aceptable, mientras que él lo considera aceptable, y el gobernante y las personas de la autoridad están de acuerdo en esto, que es aceptable, entonces no debes oponerte a ese consenso del gobernante y la gente de autoridad, y oponerte, dice el Sheikh, a la comunidad musulmana, ni a su líder. Dice el Sheikh, incluso si aunque cree lo contrario. Aunque crees tú lo contrario, porque expresar disenso causará división y discordia que va a dañar la seguridad y siembra discordia que tiene esas consecuencias, dice el Sheikh, grandes y pesadas. ¿No? El tercer aspecto, si el gobernante, dice el Sheikh, comete un pecado, como ordenar algo prohibido o descuidar una obligación, entonces no hay obediencia ni sumisión a él en este asunto. Hay gente que dice cuando el gobernante comete un pecado o ordena con algo prohibido o prohíbe alguna obligación, entonces ya no se debe seguir ese gobernante ni obedecerlo en nada. Y eso es un desvío grandísimo y eso es haram. Que cae su autoridad por sus pecados. Eso no es en ningún lugar en el Corán, en la Sunna, ni la práctica de los Sahaba o de los imams de la Sunna. Que el gobernante pierde su autoridad porque tiene pecados. Eso no es de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam ni el din del Islam. Pero más bien, si el gobernante comete un pecado, como dice el Sheikh, o ordena con algo prohibido, o descuida, o prohíbe alguna obligación, entonces no hay obediencia, dice el Sheikh, ni sumisión a él en este asunto. Pero se sigue obedeciendo en los demás asuntos que no opone el Corán o que no oponen el Corán y la Sunna. ¿No? Lo mismo aplica a alguien que tiene autoridad especial como un padre o como un esposo. ¿No? Si el padre te llama a algo haram o un pecado o te prohíbe una obligación, no se debe obedecer el padre en eso. No quiere decir que el padre ahora pierde toda su autoridad, no. Pero en ese asunto no se obedece. Igualmente el esposo, si el esposo ordena a la esposa, digamos, que no use el hijab, o que se viste en una manera que es haram, o que abandone el salah, entonces no se obedece en ese asunto que él la manda en contra el Corán y la Sunna. No. El segundo principio, dice el Sheikh, ya que mencionamos estos tres asuntos conectados al gobernante,
El primer asunto, si se recuerdan, es aquello que es una obligación en el din. Si el gobernante te obliga con una obligación que es una obligación en el din, pues claro, se tiene que obedecer. O si él te prohíbe un asunto, si él obliga un asunto que no es prohibido, pero tampoco no es obligatorio, pero él lo ordena, se tiene que obedecer. O si él prohíbe algo que no es obligatorio, es solamente recomendable que se hace, ¿no? Entonces se tiene que obedecer el gobernante, ¿no? En ese asunto también. Entonces mencionamos el segundo punto es de que si él prohíbe algo que es solamente recomendado en el din y no es obligatorio, o él ordena con algo que es permitido hacerlo y no es prohibido, en ambos casos se tiene que obedecer el gobernante, ¿no? Y lo último, si él ordena con algo que es haram o descuidar algo que es obligatorio, pues entonces no se obedece en ese asunto. Son los tres casos que mencionó el Sheikh rahimahullahu ta'ala. No. Ahora el segundo principio, dice el Sheikh, que se haga de forma correcta, es decir, según lo que es común y aceptado entre la gente, sin contradecir la legislación islámica. ¿No? Ejemplos. Por ejemplo, dice el Sheikh, de esto hay muchos asuntos claros y evidentes, dice el Sheikh, en la relación entre los esposos o entre familia, como entre los padres y hijos o hijos y padres. Allah subhanahu wa ta'ala, a quien pertenece toda la alabanza, ha obligado a los esposos tratarse con bondad, amor, cariño, respeto. Y dice el Sheikh, si su relación es amorosa, cariñosa, con respeto, y sus asuntos están en orden, nadie debe de interferir, nadie debe de entrar en ese asunto, porque todo está bien entre esa pareja o ese matrimonio, entonces nadie debe entrar ahí. Sin embargo, dice el Sheikh, en caso de una disputa entre el esposo y la esposa, algo donde hay diferencias, algo donde la mujer dice una cosa que quiere algo y el hombre dice que quiere otra cosa, o que él rechaza lo que ella pide, y eso, de ahí sale un gran problema y pleito entre ellos. Naam, y dice el Sheikh, en esto regresamos a la costumbre, dice el Sheikh. Por ejemplo, y tenemos que mencionar aquí que la costumbre aquí en la Sharia, el término es urf, y hay un principio y fundamento en la Sharia que es al-urf muhkam, que la costumbre tiene parte del juicio en la Sharia, en varios casos. Por ejemplo, dice el Sheikh, si él está hablando con su esposa de algo, un servicio de ella, y ella requiere un servicio específico de él, decimos, por ejemplo, dice el Sheikh, regresamos a tu costumbre. Si ella está pidiendo algo adicional, algo afuera de la norma, algo que es más de lo normal, o diferente a lo normal, el Sheikh dice, regresamos a la costumbre de la gente, de ellos, de su gente, de su pueblo o de ellos mismos, ¿no? De su familia y de dónde vienen, qué es la costumbre de ellos, ¿no? ¿Qué quieres?
le decimos, dice el sheikh, y ella dice, yo quiero una casa independiente que cumpla con la sharia o la ley. Quiero una villa con tales y tales especificaciones. O sea, quiere una casa grande, bella, con esto y esto y esto otra cosa, ¿no? Entonces dice el sheikh, y claro, el hombre dice pues que no quiere darle eso, o no está obligado a darle eso. Entonces ahí está el pleito entre ellos. Entonces el sheikh dice, le preguntamos a la mujer, ¿dónde viven ustedes ahorita? ¿Dónde viven? ¿De dónde son? ¿Dónde viven? Y ellos responden, dice el sheikh, vivimos esta es una área hanequía, dice el sheikh, بجوار الحنكية نعم. Aquí el sheikh menciona, dice, ellos responden, vivimos en las afueras de Al-Hanequía. Nam, Al-Hanequía, Juan, es una área afuera de Medina, o alrededor, en lo que está afuera de la ciudad, pero está bien cerca, alrededor de Medina. Y ni siquiera es un pueblo, es donde hay grupos de casas así separadas, pero no es tan pequeño que ni siquiera es pueblo, ¿no? Y donde casi no hay servicios, donde no, por ser que no es un pueblo, no es una ciudad, no tienen en veces servicios, ni es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, ellos responden, vivimos en las afueras de Al-Hanequía, por ejemplo, dice el sheikh. Entonces, nosotros decimos, dice el sheikh, eres codiciosa, quieres una villa completamente equipada y vives en las afueras de Al-Hanequía, subhanallah. O sea, tú vienes de esos orígenes. O sea, tus orígenes son humildes. Y el origen de tu esposo igual es humilde. Y no es un hombre rico. Y estás pidiendo algo grande así de él. Y si no te lo da, haces este pleito. El sheikh dice, el juez dirá, juzgo que tiene derecho a una casa, por ejemplo, si es que es una costumbre entre la gente de que es algo que se compran uno al otro los esposos, acorde de la ley, como ocurre en el orf de la gente o en la costumbre de la gente, ¿no? Pero a estilo, dice el sheikh, al estilo de lo que es común entre la gente, ¿no? Y dice el sheikh, doy otro ejemplo para explicar más. Dice, por ejemplo, una mujer dijo, vivo en la ciudad y quiero una villa de 2 plantas, de 2 pisos, ¿no? Nosotros decimos, vamos a ver tu comunidad. Vamos a ver tu costumbre. Normalmente ustedes viven en un apartamento. Los que normalmente se casan, de nuevo, entran en un apartamento. ¿Puede un hombre un hombre de ustedes, o sea, de la costumbre de ustedes, al nivel social de ustedes, o sea, un hombre con más, y dice el sheikh, no puede, no es no es a ese nivel de que tiene tanta plata o dinero que puede darle más. Normalmente la norma entre esa gente y la costumbre de esa gente es de que se casan y entran en un apartamento, ¿no? Dice el sheikh, así que este es tu lugar, dice el sheikh, oh sierva de Allah, esto es tu lugar, acéptalo,
no pides al pobre hombre algo que él no puede hacer, o es demasiado para él hacerlo. Estás en la ciudad, es cierto, dice el Sheikh, pero tienes lo común entre la gente o entre tu gente, que es un apartamento hecho en una forma conocida entre tu gente, que así es lo que los demás reciben, es lo que tú tienes el derecho de recibir. No tienes un derecho de recibir algo más. Estamos hablando de derecho. Si el hombre, el esposo, por ser generoso, te da algo más, pues entonces eso está permitido. Pero no puedes hacer un pleito, un problema con tu esposo porque no te da más encima de lo que es la norma de la gente recibir. ¿No? Es lo que menciona el Sheikh. El tercer principio, dice el Sheikh, que mencionamos, que es la capacidad, fue mencionado por el Sheikh, y este principio se establece en lo que ha sido transmitido auténticamente por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ma amartukum bihi fa'tu minhu ma istata'tum." Todo lo que les he ordenado, háganlo en la medida de sus posibilidades. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala menciona en su libro: "Fattaqullah ma istata'tum." Temen a Allah en la medida de sus posibilidades. Y con eso termina el Sheikh Ubayd al-Jabri el comentario sobre este hadith. Entonces el hadith, regresando al hadith, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: "La ta'at fi ma'siyah, innama ta'a fi al-ma'ruf", que no hay obediencia en desobediencia. Es decir, no hay obediencia para la creación cuando es desobediencia al Creador. Más bien la obediencia está en aquello, yani, que es correcto, aquello que es bueno. Y este es un hadith que me han mencionado los sabios, que es un fundamento o un principio en la jurisprudencia. En la jurisprudencia este es un fundamento y un principio, este hadith. Seguimos con el siguiente hadith, que es el 57. El Sheikh menciona y dice: "Al hadith sabi wal khamsun an Abdullah ibn Amr wa Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد متفق عليه". Que el Sheikh menciona y dice el hadith 57 que narró Abdullah ibn Amr ibn al-As y Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma, que dijeron que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Si un juez dicta un juicio y se esfuerza por alcanzar la decisión correcta o el juicio correcto y lo logra, tendrá dos recompensas. Y si dicta un juicio y se esfuerza por alcanzar al juicio correcto, pero comete un error, tendrá una recompensa". Y este hadith está reportado por Al-Bukhari y Muslim en su Sahihain. El Sheikh aquí menciona y dice: "Al-murad bil-hakim huwa alladhi indahu min al-ilm ma yu'allihu lil-qada', وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتاوى أو للفتوى وهو الأولى". Que dijo,
menciona Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, dijo, el término juez, aquí en este hadith, se refiere a alguien que posee los conocimientos necesarios para juzgar, para dar un juicio. Los sabios han descrito los requisitos para ser juez, dice el Sheikh. Algunos son bastante amplios, mientras otros se han limitado a los conocimientos necesarios para emitir juicios o veredictos de la Sharia. Y este último es lo más correcto. Dice el Sheikh. وفي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل. Y en este hadith afirma que si una persona ignorante da un juicio y es correcto, sigue siendo un opresor y un pecador, porque no le está permitido proceder con un juicio de la Sharia mientras es ignorante. Subhanallah. Y eso es, mucha gente no lo toma en serio eso. Eso es algo grave, algo grande. Hablar sin conocimiento. Y específicamente hablar de la jurisprudencia, los juicios grandes del din, hablar de varios asuntos que el ignorante no es su lugar para hablar de esos asuntos. No. Subhanallah. El Sheikh dice ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان اجتهاد في إدخال قضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية. Y esto indica que el juez o el sabio debe esforzarse por alcanzar el juicio correcto. Este puede ser de dos tipos: juicio al aplicar las normas de la ley islámica al caso en el que surgió la disputa, y esforzándose por ejercer la verdad con respecto a la gente conocida, como sus parientes o sus amigos, o hasta los enemigos, para que las personas sean iguales ante él, dice el Sheikh, en este asunto, y no favorece a nadie sobre otro, ni se deja llevar por deseos personales. Cuando actúa así, estamos hablando del juez, ¿no? Cuando actúa así, recibe recompensa en todos los casos. Si acierta, recibe 2 recompensas. Si se equivoca, recibe una recompensa. Y su error es perdonado porque excede su capacidad. Y la justicia, dice el Sheikh Rahimahullah, la justicia, como todo lo demás, depende de la capacidad de la persona. Y por eso la persona, cuando no tiene conocimiento, no se pone en esa situación. Si no tiene la capacidad, no abre la boca. Pero hay gente que piensa que lo tiene y no lo tiene, solo porque quiere esa posición de autoridad. Es una enfermedad que la gente hoy en día tiene que opinar, tiene que hablar, tiene que decir lo que le está corriendo en su mente, subhanallah, aunque no está basado en conocimiento islámico. Wa'yadu billah. Naam. Sigue el Sheikh y dice نعم والاجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على والفرق بين الحاكم والمجتهد الفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد وهو مأمور في الظاهر بالاتقاد ما قام عنده عليه دليل. No, la diferencia entre el juez diligente
y quien sigue sus deseos, radica en que aquel sobre lo correcto ha cumplido con buena intención y diligencia, yani lo que se le ordenó, y se le ordena creer externamente en lo que tiene pruebas y evidencias. A diferencia a quien sigue sus deseos, pues habla sin conocimiento ni intención de decir la verdad. Sigue lo que él quiere, dice lo que él quiere, lo que él apoya o lo que él defiende o lo que él quiere predicar. Esto, dice el Sheikh, fue dicho por el imam, el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en al-Ikhna'iyyah. نعم. يديس الشيخ وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها. Y en esto consiste la virtud del juez, que se describe de esta manera y que gana recompensa y compensación en cada caso en que él juzga. ¿No? Sigue el Sheikh y dice subhanallah, نعم. ولهذا كان القضاء من أعظم قروض الكفايات لأنه حقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند تنازع أو اشتباه، وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرع به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم والله تعالى عالم. Dice el Sheikh, por lo tanto, el poder judicial es una de las mayores obligaciones colectivas, porque todos los derechos entre las personas dependen en un juez en caso de disputa o diferencia, ¿no? Así que debe esforzarse por lograr esta diligencia mediante la cual quedará quedará así en su responsabilidad y alcanzará la bondad, dice el Sheikh, y la gran recompensa si él cumple con esto en la manera que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha obligado. Y dice el Sheikh, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor. El Sheikh Ubayd al-Jabari, rahimahullah ta'ala, dice: los sabios en la jurisprudencia y en los fundamentos y principios de la jurisprudencia legal incluyen el sabio en la categoría del ijtihad, no solo el juez, pero también los sabios, incluso si no es juez, porque el sabio se le consulta para una fatwa o preguntas, y una fatwa es un anuncio del juicio. Es dar un juicio, es dar un veredicto sin obligación. O sea, no está obligado dar la respuesta. No como el juez. Dice el Sheikh, por lo tanto, el juez, con esto con esto, dice el Sheikh, se conoce la diferencia entre un juez y un mufti. Un mufti, el que da veredictos, el que da fatwa. Entonces, ambos anuncian el juicio o dan veredictos, pero el juez la anuncia de manera legal, por lo que el gobernante, dice el Sheikh, implementa lo que el juez ha dictado, lo que el juez ha juzgado, mientras que el mufti, el que da fatwas, él lo anuncia sin obligación, él da
el veredicto o la fatwa sin obligación. Él lo da porque le han preguntado, no porque tiene la obligación en hacerlo. Por ejemplo, si un caso, dice el sheikh, un caso de lactancia materna se presenta ante el mufti y lo estudia y dice, sí, esta mujer tiene prohibido a fulano, es decir, casarse con fulano, o prohibido estar a solas con fulano por ser su hija o hermana de radá. Hija o hermana de radá, es decir, de lactancia. Porque lo estudió y descubrió que el número de veces que dio pecho a tal bebé o tal niño o tal criatura fue de 5 veces o más. Y que la lactancia se hizo dentro de los 2 años. Se hizo 5 veces dentro de 2 años, que es la condición. Aquí el mufti informa, pero no obliga, no tiene la autoridad para que se implementa, ¿no? Pero sí es con el juez. El juez sí tiene esa autoridad. Le entrega un documento al demandante, dice el sheikh, para que lo presente a la autoridad que va a asegurar que se va a implementar el juicio que dio el juez. Entonces dice el sheikh, yo digo, sigue el sheikh y dice, rahimahullah, los sabios asocian al sabio con el juez en este asunto. Si el sabio se esfuerza y acierta, obtiene 2 recompensas. Y si se esfuerza y se equivoca, obtiene solamente una recompensa. Por lo tanto, el hadith es evidencia, dice el sheikh, para que abre la puerta para el ijtihad, para el ijtihad en este asunto, para el juez, para el gobernante, el juez y el sabio. Y que permanece, dice el sheikh, y no se cierra esta puerta con la existencia, dice el sheikh, de esta esencia, es decir, la jurisprudencia de la Sharia islámica. No. Sheikh Ubaid dice, aquí hay algo que debe tenerse en cuenta. Quien actúa según la opinión de un sabio y no se dé cuenta de su error, ni sea capaz de reconocerlo, será excusado porque imitó a este gran sabio de la Sunna y pronunció lo que él emitió como fatwa o juicio. Y no pudo investigar ni examinar, o no tenía la competencia, digamos, en ese momento, y siempre estuvo entre aquellos, ese sabio estuvo entre aquellos en quienes confiaba, y no cometió ningún error, o no vio ningún error. Luego, dice el sheikh, después de un tiempo, el error de este gran sabio se le hizo evidente. Después de un tiempo, el error de este gran sabio se le hizo evidente. Cuando se dé cuenta de que este sabio ha errado, no debe seguirlo en este asunto. Si lo sigue después en ese error, después de que el error de ese sabio se haya hecho evidente y claro para él que no es correcto, entonces es pecador y culpable. Es pecador y culpable. No.
y allí termina el comentario de Sheikh Ubaid al-Jabi. Y lo que mencionó el Sheikh aquí en esta última parte es demasiado importante, Juan Barakallahu Fikum. De que cuando estamos hablando de la jurisprudencia, no estoy hablando de aqida, ni de los asuntos de imán o de menhaj. Estamos hablando de jurisprudencia, de fiqh. En los asuntos de fiqh hay muchas opiniones en veces, en varios asuntos. Entonces, lo que nosotros estamos obligados a hacer es seguir las evidencias más fuertes y más claras que son pruebas para establecer el juicio en un asunto, ¿no? Entonces, aunque amamos a varios de nuestros sabios y mashayikh y ulama o imams de la sunna, pero entre ellos hay diferencias de opinión en diferentes asuntos. Entonces, ¿cómo vamos y la persona dice, pues, entonces por eso se sigue las escuelas de fiqh o de madhab, Malikiyya, Shafi'iyya, Hanbaliyya, Hanafiyya, o sea, y el madhab no es para eso. Nosotros seguimos evidencias, estudiamos las evidencias, aprendemos cómo hacer el salah y el wudu, el tahara, el ghusl, el hajj, el ayuno, siyam de Ramadán, el zakah, aprendemos cómo hacer estos actos de adoración acorde del Corán y la Sunna, las evidencias de los ayat del Corán y de las narraciones de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam y de los Sahaba, ¿no? Así que nosotros nos aferremos a las evidencias. Entonces, puede ser que estudiamos con Sheikh Al-Fawzan, pero puede ser que en unos asuntos no tomamos la opinión de Sheikh Al-Fawzan, tomamos la opinión de, digamos, Sheikh Muqbil, o de Sheikh Al-Albani, o de Sheikh Ben Baz, rahimahullah, que tiene una opinión diferente a Sheikh Al-Fawzan. Así que lo hacemos basado a la evidencia de ese Sheikh, es más fuerte, más clara, más directa, que establece la prueba para el juicio, ¿no? Y esto es muy importante porque no vamos a seguir a ninguna persona ciegamente. Estamos prohibidos seguir a los hombres y sus opiniones ciegamente. Seguimos los sabios y la gente de conocimiento, los imams de la sunna, basado a las evidencias que presentan, y los seguimos basado a eso, ¿no? Y eso está conectado afuera del fiqh, afuera de la jurisprudencia, también en los asuntos de aqida. Y por eso hay gente que es refutada. En algún tiempo tomábamos conocimiento de tal persona. Cuando se desvió y se estableció las evidencias contra esta persona y rechazó las evidencias, pues entonces fue refutado por la gente de conocimiento, los sabios grandes, los ulama, los expertos de la esencia de aqida o de refutar a los desviados, y tomamos las evidencias de ellos en contra de la gente que se ha desviado, ¿no? Aunque era una persona que antes tomábamos conocimiento de esa persona, porque se estableció las evidencias. Y lo que nos importa a nosotros no son nombres de personas, ni personajes, ni sonrisas, ni ojos bonitos, ni nada de eso. Lo que nos importa es las evidencias, al-dalil, al-adilla. Y basamos nuestro din, nuestra religión, basado en las evidencias. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan Barakallahu Fikum, que Allah nos haga firmes, nos aumenta en conocimiento, nos guía al camino recto, nos haga firmes sobre ese camino y nos haga morir sobre el imán, al islam, wa sunnah.
اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Dame, Juan, un momento, nomás voy a leer esto. Las preguntas. No, sobre la pregunta del hermano aquí sobre el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam de las niñas que tenían el daf. El profeta sallallahu alaihi wasallam permitió el daf para las mujeres en los momentos de celebración, como el Eid, en los dos Eids, o en en una boda o algo así. Pero es solamente para las mujeres y no para los hombres. El daf, aunque vemos en muchos países musulmanes que los hombres usan el daf en las celebraciones, pero esto no es permitido. El daf es diferente al tambor. Es diferente al tambor. El daf es un poco diferente. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam lo permitió para las mujeres y no para los hombres. No.
Hay otras preguntas de Juan, barakallahu fikum. Espera un momento nomás para ver si hay otras preguntas. Si no, me despido, inshallah. Juan, me despido. Barakallahu fikum. Hasta la próxima clase. Bi'idhnillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.